Imagina que te llaman por teléfono y te avisan de que tu hermano ha sido encontrado ahogado en un lago de Estocolmo, pero no pueden cerciorar que es él debido al gran estado de descomposición y que además le falta una mano. Pues esta llamada la recibió hace más de una década Blanca Martínez, y así es como comienza este misterio que a día de hoy no ha sido resuelto. El caso del hombre sin corazón. Miguel Ángel Martínez, nacido en Erandio en 1960, dejó el País Vasco el 28 de abril de 2005 con la misión de recorrer toda Europa. Para ello, había ahorrado más de 10.000 euros que tenía en su cuenta bancaria y además recibía una pensión debido a una enfermedad mental que padecía, esquizofrenia, aunque la tenía totalmente controlada y no le afectaba sus capacidades cognitivas. La decisión de emprender una escapada por Europa estaba directamente relacionada con el reciente fallecimiento de su novia, una joven portuguesa que residía en Londres y con quien había estado saliendo durante 2 años y medio. Este trágico acontecimiento, junto con el hecho de que padecía esquizofrenia, lo llevó a buscar consuelo en un largo viaje. Por ello, se despidió de su familia en Vizcaya por un tiempo. No se volvió a tener noticias de él hasta el 29 de septiembre de ese mismo año, cuando una llamada de una comisaría de Bilbao le informó a la familia que Miguel Ángel había sido encontrado muerto y flotando en un avanzado estado de descomposición junto a la orilla del fiordo de Lidingö, un barrio en las afueras de Estocolmo. La policía sueca concluyó que se trataba de un suicidio y 1 año y medio después envió a la familia el informe de la autopsia que confirmaba que la causa de la muerte fue ahogamiento. La actuación de la policía y los forenses suecos fue tan deficiente que cerraron rápidamente el caso como el suicidio de un hombre sin identificar que supuestamente se había arrojado de un ferry en la ruta entre Helsinki y Estocolmo. No se dieron cuenta de que llevaba una fotocopia de su DNI en el bolsillo de su pantalón. Este detalle fue descubierto por casualidad por Isabela Franco Cereceda, una enfermera sueca de origen español que justamente ese día se encontraba fortuitamente en la morgue del departamento forense de Solna, Suecia. En una entrevista para el periódico El Mundo, en 2015, Isabela Franco dijo: «Allí apareció la fotocopia, doblada y mojada, e inmediatamente llamé a la policía». Según Isabela, los agentes que investigaron la muerte ni siquiera revisaron los bolsillos. Si lo hubieran hecho, habrían encontrado la fotocopia del DNI que envió la policía española, pero esto lo veremos más adelante. Esto siempre y cuando alguien no lo hubiera puesto en los bolsillos después, lo cual podría explicar, según Blanca, por qué la fotocopia no estaba deteriorada ni la tinta borrada. El estado del documento era sorprendentemente bueno, considerando que el cadáver había estado en el agua durante semanas. Entonces, ¿cómo era posible que el cuerpo estuviese completamente descompuesto y esta hoja donde estaba impreso el DNI estuviera intacto tras semanas en el agua? Según comentaba también a los medios Blanca Martínez, no hay fotografías del cadáver ni de la autopsia. No existe un certificado de identificación. No les permitieron ver el cuerpo. El policía de Estocolmo que llevó la investigación no sabía exactamente dónde había aparecido el cadáver. Y además, toda la documentación del caso está llena de contradicciones y mentiras. Blanca, la hermana de Miguel Ángel, vio en el informe médico que el cuerpo fue encontrado por una chica llamada Sarah Adams, pero sorprendentemente esta persona parecía que había desaparecido de la faz de la Tierra y a día de hoy no se ha conseguido más información sobre ella. Otro misterio más dentro de este caso. Pero lo peor estaba aún por venir. El cuerpo fue trasladado a Londres, donde Miguel Ángel había vivido y deseaba ser enterrado. Y es allí donde las autoridades británicas rechazaron la autorización para el entierro, ya que los suecos no habían enviado el salvoconducto mortuorio. Dado que la causa de la muerte no había sido confirmada, el responsable de la oficina forense de Westminster, el forense Terry Lovegrove, ordenó realizar una segunda autopsia. Sin embargo, el examen post-mortem realizado en la capital inglesa reveló un hallazgo impactante. El cuerpo no tenía corazón. Y no solamente eso, también le faltaban 3/4 partes del hígado. Y además los pulmones no presentaban signos de ahogamiento como habían indicado las autoridades suecas. Sabiendo toda esta información, la conclusión era que no se podía establecer la causa de muerte por la ausencia del corazón
Y además, no existían pruebas fotográficas que pudieran avalar que el cuerpo se hubiese encontrado en el lugar donde la policía sueca decía haberlo encontrado. Entonces, ¿qué le pasó a Miguel Ángel? La familia siguió investigando por su cuenta y descubrieron otro dato que le llamó la atención. ¿Cómo era posible que el agente encargado de la investigación en Suecia, Tommy Peterson, cerró el caso el 10 de octubre de 2005 si la autopsia que realizó la primera forense, Petra Ramsten, fue el 13 de enero de 2006? ¿Cómo es posible cerrar un caso sin tener los datos de la autopsia? Pero, ¿qué hizo Miguel Ángel antes de llegar a Suecia? Sabemos por sus movimientos bancarios que pasó por Suiza, Alemania, Dinamarca y finalmente llegó a Suecia. Es allí, concretamente el 1 de julio de 2005, cuando su tarjeta bancaria deja de funcionar y se presenta en el Consulado de España en Estocolmo para que le ayuden a sacar el dinero. Pasaron los días y el 1 de agosto de 2005 Miguel Ángel llega a Karlstad y se persona en una oficina bancaria donde tiene lugar un incidente. Miguel Ángel se puso nervioso porque no podía sacar dinero y además no presentaba ningún documento acreditativo. Unos minutos después apareció la policía que se lo llevó en custodia. En ese momento la policía sueca pide la documentación identificativa y la policía española le manda una copia del DNI de Miguel Ángel, que fue la hoja que apareció más tarde en el cuerpo sin vida del joven. Pero, viendo los registros, ¿cómo es posible que Miguel Ángel estuviese detenido hasta las 4:20 de la tarde y el documento llegó a la comisaría de policía sueca sobre las 7 de la tarde? ¿Cómo apareció entonces el documento junto con Miguel Ángel si él ya no estaba con la policía cuando mandaron su identificación? ¿Qué pasó en esa comisaría? Es curioso que en esa comisaría existen antecedentes de asesinatos a extranjeros, como fue el caso de Osmo Bayo, que estando en custodia fue maltratado por los agentes e incluso mordido por los perros policía. Y esto no acaba aquí, porque 3 años después de que Miguel Ángel estuviera allí, un chico de 21 años murió tras el arresto de la policía de Karlstad en una intervención policial violenta. Siguiendo con la historia de Miguel Ángel, el 8 de agosto realizó una llamada desde la ciudad de Mariestad a la embajada española, y en donde habló con la canciller explicándole que quería salir de Suecia rápido y para ello necesitaba que le mandasen dinero de su cuenta bancaria para poder sacar el vuelo. En ese momento quedó con la canciller en que la llamaría más tarde para saber qué le había dicho el director de su banco. Pero esa llamada nunca tendría lugar. Ese fue el último momento en que se tuvo noticia de Miguel Ángel. Más tarde, a 315 kilómetros de allí, apareció su cuerpo sin vida. ¿Cómo llegó allí si no tenía identificación ni dinero? ¿Pero por qué tenía tanta prisa en salir de Suecia? ¿Qué ocurrió? El 20 de julio de 2021 se pudo proceder finalmente a la exhumación del cuerpo de Miguel Ángel y por fin se pudo reconocer a la familia que el cuerpo que se halló en 2005 era el de Miguel Ángel Martínez Santamaría. Hubo 2 confirmaciones claras. No había incisiones que demostrasen que hubiese sido tratado para tráfico de órganos, pero si hay algo llamativo es que se pudo demostrar que Miguel Ángel no murió ahogado porque la muerte se produjo días antes y que luego fue depositado en el agua y por tanto queda claro que a Miguel Ángel lo mataron. Aquí termina nuestro caso de hoy. Dejadme en comentarios vuestra opinión al respecto y nos vemos en el próximo caso.